Hola coleguis, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer una grechonera de verduras. Para mí es el plato estrella para la gente a la que no le gustan las verduras. Incluso yo me pongo cosas que no me gustan, como judías. Bueno, para ello lo primero que tenemos que hacer es hervir pasta. Yo he cogido macarrones, ¿vale? Porque es lo que me gusta a mí, podéis poner la pasta que queráis. Y después verduras variadas. A ver... calabacín, zanahoria, champiñones, pimiento rojo y judías. Hubiese cogido alcachofas, pero no me he acordado. Así que bueno, esto lo vamos a preparar, lo vamos a cocer como si fuera un sofrito normal para hacer macarrones, ¿vale? Así que vamos a hervir los macarrones y hacer esto en trozos pequeños. Cuanto más pequeño, mejor. ¿Por qué? Porque aparte de que se esconde más, te lo comes todo mezclado en un bocado y queda mucho más bonito. Ya lo veréis. Bien, pues entonces ponemos un cazuela al fuego. Oh, que me equivoco. Vale. Y cortamos las verduritas muy chiquititas. Conviene cocerlas por orden de cocción, ¿vale? Por ejemplo, el calabacín y el champiñón no tardan lo mismo en cocerse que el pimiento rojo y la cebolla. Así que voy a ir cortando primero lo que tarda más en cocerse, que es el pimiento, la cebolla y la zanahoria. Y creo que también las judías, porque me gusta bien cocido, a mí la verdura al dente no me va. Y bueno, bien, el agua ya está hirviendo. A ver, más o menos cantidad. Yo echaría 2 puñados por persona. Porque esto va con huevo, va con la verdura, va con salsita. Así que así mismo habrá comida. Vale, lo dejo ahí hirviendo. 8 minutos. Y sigo cortando esto. Veréis, cuando empecé a ser vegetariana, las verduras no me gustaban. Y me tuve que idear platos, como las espinacas a la crema, para comer verduras. Entonces yo al principio empecé siempre cortándome todos los tipos de verdura que podía, siempre he cortado muy pequeñito todo. Y de hecho este plato a veces cuando vas a una fiesta, a una cena que te invitan, lo traes porque es un plato que se puede comer frío perfectamente. Y la verdad que le encanta a todo el mundo, incluso a los que no les gustan las verduras, se lo comen. Bueno, esto ya os lo había comentado en algún que otro vídeo, por fin tengo tiempo para hacerlo, porque bueno, lleva un poquito de trabajo, sobre todo cuando tienes que cortar todo tan pequeñito. Que yo creo que no me voy a poner toda la verdura, porque aquí habiendo un pimiento, una cebolla y una zanahoria ya hay un montón, voy a comer esto 3 días. Vale. Bien. Y una vez que hemos llorado a gusto con la cebolla, un poquitín de aceite. Bueno, esto hay que prepararlo igual que si hicieras un salteado de verduras, como si os hicierais unos macarrones con tomate. Si queréis le podéis poner carne o pescado, lo que queráis, pero bueno, lo suyo de esto es hacerlo con verdura, ya que se hace adrede para la gente a la que no le gusta. Esto es un plato ideal para los niños pequeños. Si tenéis guisantes le podéis poner guisantes, como veáis. Bien. Cortando lo demás, como las judías. Que, a ver, no es que las odie, lo que odio realmente es el pepino. Las judías simplemente no me... ni me van ni me vienen. Si me caen en el plato me las como y si no me caen pues tampoco las busco. Pero bueno, hay que comer de todo. Voy a cortar directamente aquí. Mientras me da tiempo a cortar los champiñones, que tampoco se los voy a poner todos. Ah, vale, esto es que la pasta ya está. Bueno, pues esto lo escurrimos. Cuando la primera tanda de verduras ya está media pocha, le pongo el calabacín y los champiñones. ¡Oh! ¡Ay, tonta cubo! Que le he tirado los troncos de las judías. ¡Ay! Dios mío. Y a ver, todo se come, ¿no? Vale, ya. Ajá. Y nada, lo dejamos un poquito más. A esto aún no hay que poner de ninguna especia, ¿vale? Tengo todos los macarroncitos preparados. Vale, ya esto lo dejamos hasta que esté casi completamente cocido. A
cocina es un misterio. A veces pasan cosas, como por ejemplo que se te apaga la cámara cuando estás haciendo una explicación genial, ¿vale? Bien, no sé exactamente dónde me he quedado, pero después de tener las verduras al dente, le pongo salsa de tomate en una cantidad que quede espeso, no tiene que quedar demasiado clarito, ¿vale? Y cuando está ya la salsita mezclada, le ponemos sal y pimienta, mezclamos los huevos aparte. Yo le he puesto 8 para la cantidad que tenía, que a lo mejor con 6 basta, ¿vale? Pero yo me he pasado, no pasa nada, va a quedar más huevo. Vale, al huevo le echáis sal y pimienta también, y después mezcláis los macarrones a la mezcla de verduras con salsa de tomate, y cuando esté esto bien mezclado, después lo mezcláis a los huevos, ¿vale? Y os va a quedar algo así, como una tortilla. Veis que realmente es como una tortilla, ¿vale? Entonces esto de aquí ahora lo ponemos 30 minutos en el horno. Yo le voy a poner 20 primero, ¿vale? Porque como en mi horno siempre se quema todo, no quiero tener sorpresas, que aún no he comido y tengo mucha hambre. Pues esto al horno. Bueno, esto ya ha pitado, vamos a ver si está cocido. Que se me empaña la cámara. Vale. Truco, o bien lo pincháis con un palillo o lo movéis. ¿Veis? Está bien cuajada. Entonces, y torradita. Menos mal que solo le he puesto 20 minutos, que si le llego a poner media hora me encuentro aquí una torrija. Vale. Es complicado hacer esto con una mano. Vale. Como podéis ver, la muevo y no se menea. Si no se menea es que todo el huevo está bien cuajado. Ahora, lo suyo es servir esto frío porque el corte queda más bonito. Pero como yo lo quiero para comer, pues lo voy a quitarle un trocito a uno. Está muy pegado. Si fuera más alta, tendría que haber estado un poco más tiempo, pero como esto es para una persona, en teoría, bueno, mira, lo pongo así y así lo veis. Me encanta todo lo que va. ¿Veis? Qué bonito así con todos los trocitos. Esto cuando está más alto y lo cortas queda mucho más bonito, pero como en mi bandeja pequeña no me cabía, lo he tenido que hacer en esta. Así que bueno, aquí tenéis mi plato estrella para los antiverduras, espero que lo probéis en casa, la verdad que está muy bueno, sobre todo si le he puesto las especias que tocan, yo no lo he probado, graso error, pero ya veremos. Mira, vamos a hacer la prueba. Está bueno. Así que aquí tenéis, ya sabéis que le podéis poner las verduras que queráis, incluso poner la carne o pescado, como más os guste. Y si lo queréis tunear un poco más, le podéis echar un poquito de bechamel y queso por encima y gratinarlo, que también queda muy bueno. Y así que ya está, espero que os haya gustado el vídeo y a disfrutar. ¡Va, profe! Ahora Pop va a hacer la prueba de comer un trozo de grisoner de verduras. Y de rosa. Tengo que rezar. No hace falta, no hace falta. Está bueno. Y es bueno, y está bien, está bien. ¿Y a ti te suelen gustar las verduras? Pero yo este se lo conto. Y le conto el rollo. Y es bueno, es bueno. Misión completa. Puedes hacerlo en casa, está bueno, está bueno.